Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, apreciados oyentes. Este programa se llama Recordar a nuestros maestros y se transmite desde el año 2004 por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu trabajo en la edición del programa. Concepción del amor en Marcel Proust. Programa número 9. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Voy a retomar un pasaje que enuncié en el programa anterior a efecto de que me sirva de eslabón para lo que quiero presentar en el día de hoy. Yo decía que bien se podría afirmar que el método proustiano, el método de indagación, de exploración literaria que adelanta Proust y que conocemos como la memoria involuntaria, es la expresión artística del postulado de la clínica psicoanalítica, postulado fundamental de esta clínica, que reza en consideración pues al método de la libre asociación, de significante en significante hasta los significantes fundamentales. Yo me atrevo a hacer esta comparación porque en ambos casos se trata de recuperar algo significativo, decisivo, hacedor del sujeto por vía de la palabra, remontándose en el tiempo gracias a un procedimiento que permite a partir de un punto de partida hacer un enlace retrospectivo, un enlace que sin tener en un principio ningún horizonte hipotético hacia dónde orientarse, va buscando simplemente en esa magia y ese poder que se llama la palabra humana, el lugar en donde podrá aflorar algo que ha sido decisivo para el sujeto. Pero igualmente podría decir que el trabajo proustiano con la memoria involuntaria es equivalente a la labor asociativa que da lugar a la gran obra de arte. Esto es, si por un lado, reitero, es un atrevimiento de mi parte, hago no una identificación plena, pero sí una resonancia entre la forma en la que Proust reivindica para el sujeto la posibilidad de recuperar el tiempo perdido mediante el trabajo exploratorio de aquello que subyacente en él, en el sujeto, es sin embargo no consciente para esto, y que al proponerlo Proust y al desplegarlo a manera de ejemplo en la novela, en Busca del tiempo perdido,
Lo que propicia es, a partir de un punto de arranque, poder entonces desentrañar esa historia que se encuentra sumergida, que hace incidencia en el sujeto, pero que éste desconoce. Por eso hay que volverlo a decir, En busca del tiempo perdido es eso, es la historia de un personaje que un día se apresta, por la lucidez que en un momento logra, a hacer esa labor de adentrarse en las entrañas de su tiempo vivido y tiempo muerto relativamente para este en materia pues de la conciencia, adentrarse en ese tiempo para recuperando los elementos y reintegrándolos que a él lo constituyeron, poder redefinir quién ha sido él y obviamente qué es lo que le es posible. Entonces, si por un lado digo que este recurso proustiano lo puedo asociar a la clínica psicoanalítica, esa que nos indica que un paciente, o digámoslo con las palabras que le corresponden de manera más precisa al psicoanálisis, un analizante entra a la sesión de análisis, el recurso es también permitir que el carácter asociativo que el lenguaje le permite a la palabra humana, cosa que dicho de paso no se puede presentar, por ejemplo, en los sistemas de señales animales, en esa operación de la libre asociación, lo que se va produciendo mágicamente es el afloramiento de todos aquellos sentidos y significaciones muchas veces que han hecho las marcas decisivas de lo que el sujeto es. La clínica de la palabra también hemos de reiterarlo siempre a efecto de ir ganando en este proceso de explicitación de la obra de Proust y de los múltiples efectos que tiene. En esta línea comparativa, la clínica analítica, de decir que la clínica analítica es una clínica de la palabra, pero yo decía en una ocasión anterior que hay muchas clínicas de la palabra. O sea, hay muchas clínicas que son intervenciones sobre el cuerpo, a través de la droga, a través pues, de los medicamentos, etcétera. El psicoanálisis hace una intervención, obviamente también sobre el cuerpo, pero por un único camino, o un camino fundamental y decisivo, que es el de la palabra. Pero a diferencia de otras clínicas de la palabra, de otras psicologías, donde la palabra que está entre el paciente, ahí sí llamémoslo así, el paciente psicológico o psiquiátrico y, y el psicólogo o el psiquiatra, la palabra tiene ahí manifestaciones diferentes entre la psicología y la psiquiatría, pero diferentes entre estas dos y el psicoanálisis. Porque en la psicología la palabra suele tomar, a partir de los fundamentos teóricos de este saber, suele tomar el lugar de un saber que está constituido en el psicólogo, que espera la palabra del paciente únicamente para poder capturar los rasgos distintivos de aquello que lo hace sufrir, para devolverle luego una palabra explicativa, aclaratoria y generalmente acompañada de una preceptiva, de una consejería, de unas indicaciones, etc. Ahí se desenvuelven generalmente los dramas humanos psíquicos de un sujeto en un trámite de la palabra, pero reitero, una palabra que viene intencionada por el psicólogo, quien se supone sabedor de los procesos que rigen a los sujetos y que a partir de las claves que le entrega un sujeto específico, pues le devuelve las indicaciones en mejor o peor tono, las indicaciones de cómo entonces hacer para poder salir de aquello que le hace sufrir. Y con la psiquiatría sí es que esa es la ausencia total de la palabra. La psiquiatría es algo muy, en mi opinión, terrible,
que ignora profundamente la condición humana, ignora la especificidad de lo humano, lo sigue confundiendo con el organismo. De hecho, por eso la psiquiatría como variante de la medicina bajo el imaginario de que se podría proyectar lo médico al conocimiento de lo psíquico humano, digo, la psiquiatría ejerce hoy un papel decisivo en lo que llamamos el biopoder contemporáneo. Biopoder es el ejercicio de poder que hoy detentan algunos personajes, por ejemplo, en este caso, los psiquiatras, para poder intervenir de forma directiva sobre la condición humana, orientarla, censurarla, reprimirla, propiciarle caminos desde una idea, desde una mirada que lleva a pensar que lo humano es un sistema constituido en términos orgánicos, solamente que es un organismo de características más especializadas y más desarrolladas que otras formas de la vida, pero finalmente que lo fundamental es un organismo. Por eso nunca estará de más y ha sido parte siempre de una especie de propósito fallido mío de poder llevar a cabo una crítica frontal a esa expresión de inhumanidad que se llama la psiquiatría y que termina pensando que al final de cuentas nuestras conductas, intervenciones en la vida, vivencias, etcétera, están originadas fundamentalmente en el hecho de que somos un conjunto definido por la vida y marcado por la vida, pues en su acepción biológica, y marcado por los genes, por las neuronas y en general pues por la condición de organismo. Ese saber que es despótico, que es un saber tiránico porque para ese saber no existe el otro sujeto como un sujeto de la palabra propia desde donde se pudiera singularizar a aquel que sufre y encontrar vías alternativas y resolutorias de las problemáticas que vive, sino que el otro es alguien ya determinado de antemano. Lo único que hay que hacer con él es leerle unas expresiones sintomáticas. Esas expresiones sintomáticas entonces se consignan en unos cuadros, en unas taxonomías, en unas clasificaciones que permite adscribir a ese individuo a un determinado conjunto clínico, se tipologiza, y tipologizar quiere decir el individuo entra en un conjunto que lo hace semejante a otros conjuntos, y luego de que se tipologiza, pues entonces ya se establece cómo se interviene. Y la intervención obviamente en una forma de comprender lo humano desde lo biológico no necesita la palabra. Por eso los psiquiatras son esencialmente sordos. Yo digo que si la psicología todavía, pues aunque sea en forma consejeril y orientativa, trata de centrar la intervención con el paciente en el plano de la palabra, en la psiquiatría, con la soberbia y la arrogancia que nace de su profunda ignorancia sobre lo humano y lo social. Profunda ignorancia porque lo humano y lo social, esto merecería muchos programas. Lo humano y lo social son expresiones de la vida muy complejas que han requerido para ello una laboriosa tarea de indagación y exploración que nos han permitido la historia, el psicoanálisis, la lingüística, la filosofía y, en fin, el conjunto del arte. Pero de todo eso puede hacer desdeñosamente abstención la psiquiatría, y al reducir al ser humano a ese cuadro de síntomas determinados fundamentalmente por lo biológico de su corporidad y adscribirlo a una tipología preestablecida en donde el individuo queda amalgamado con otros individuos que serían idénticos a él
y a partir de eso establecer una prescripción normativa de qué hacer con ese sujeto, que en general es cómo evitar que la cosa cobre sobre todo manifestaciones agresivas o autoagresivas en aquel que ha sido objeto pues de la mirada psiquiátrica, pero cronificando prácticamente su destino y amarrándolo a la consumición de la droga médica. En ese sentido, el psiquiatra es alguien ajeno a la producción de sentido en la especificidad de lo que le concierne a ese sujeto. Por eso no le interesa su historia, por eso no le pregunta. Por eso pues yo lo defino siempre en tanto figura para mí cuasi terrorífica como una figura de la sordera, es decir, de que aquello que es lo más humano de lo humano, aquello que nos distingue, nos diferencia, nos caracteriza, aquello en donde radica el esplendor mismo de la condición humana, que es la condición de ser del lenguaje, eso es lo que queda abrogado por el psiquiatra, que luego hace una intervención en donde está establecido el gran poder que se le ha conferido socialmente en el tiempo contemporáneo. Bastaría pensar, por ejemplo, el poder inmenso que tienen para decidir, y esto pues en compañía de sus hermanos de sangre, los médicos, sobre si un sujeto quiere poner fin a su vida o no. Otra figura de la ignorancia sobre lo humano y lo social, que es la figura, por ejemplo, de los abogados, y aquí yo no estoy en plan ofensivo, yo no estoy haciendo una descalificación, por decirlo así, maliciosa de mi parte, pues habrá seguramente alguien de formación psiquiátrica que pueda tener una sensibilidad para reflexionar su propia clínica y preguntarse, bueno, esta materia específica que se llama lo humano, qué es lo que hace que tenga características tan distintas a las de otras expresiones de la vida, siendo maravillosas las otras expresiones de la vida, pero siendo muy particular la maravilla de lo humano. ¿Qué es lo que tiene? Eso no se lo pregunta, pero tampoco se lo pregunta en general el abogado que luego hace las veces de juez o de fiscal o incluso de abogado defensor en un caso en donde alguien tiene que sostener, por ejemplo, su deseo de poner fin a su vida. Porque esa ignorancia, y es donde quiero reiterar que lo mío no tiene un propósito ofensivo, sino como de señalar que gente que tiene un gran poder de decisión sobre la vida, por ejemplo, sobre el poner fin a la vida propia o sobre el manejo de una situación psíquica complicada y conflictiva, esa gente que tiene el poder de intervenir porque el Estado se lo ha conferido es la gente que más ignorancia posee. Y la posee porque saber de lo humano es algo que requiere explorar lo humano desde los frentes o desde las fuentes de indagación que se ha inventado la misma humanidad, en este caso la humanidad occidental. Por eso esa gama de saberes, que son los saberes humanos y sociales, con el psicoanálisis y la lingüística a la cabeza, pero con el anexo de la historia, de la antropología, de la sociología, etcétera, de obviamente de la problemática que también nos ha permitido pensar lo humano, que nos ha abierto la reflexión ética y moral, más la indagación filosófica y sobremanera, en mi opinión especial, el gran despliegue de conocimiento de lo humano que nos ha deparado el arte, al ignorar eso en las formaciones académicas que tiene y luego en las opciones que en general priman en la vida de estos individuos que tienen tanto poder de intervención, ese conocimiento se desconoce, porque precisamente en una especie de efecto del gran poder que desde el siglo XIX tiene lo biológico, que es muy importante, y yo también en esto tengo que dejar muy claro que en mi planteamiento no hay una desconsideración sobre la maravilla que significa la neurología o la maravilla que significa la genética, solo que como
diría el dicho popular, zapatero a tus zapatos. El problema muchas veces de los saberes es esa especie de vocación imperialista que les lleva a invadir otros dominios epistémicos, convencidísimos de que esos logros que han alcanzado para su propio fuero, por ejemplo, para el campo propiamente en donde la genética ha aflorado y florecido con tanta importancia, o donde la neurología, pues luego se hace un trasplante de eso hacia otro dominio, por ejemplo, hacia el dominio del ser humano en su proceder, en su sensibilidad, en su sentimiento, y es ahí, en esa traslación del campo epistémico, en donde han nacido y han demostrado sus grandes virtudes, los saberes, esa traslación a otro dominio ajeno, en donde se comete un error que arrastra consigo, sin embargo, una consecuencia muy problemática para la humanidad que constituimos, y es que el prestigio ganado en ese dominio original, luego entonces imaginariamente los poderes y con ellos entonces como forma de mentalidad la gente termina también considerando que aquello que es válido para determinar, por ejemplo, el color de mis ojos es válido para determinar, no sé, mis elecciones sexuales o mis dramas, mis angustias, mis a veces imposibilidades de existir, etcétera. Y obviamente cuando digo también los abogados es porque igualmente ignorantes, tanto en la formación académica que se da, porque eh, para tratar de señalar que lo mío no es simplemente pues como una impronta hostil, porque soy también un convencido que necesitamos el sistema de derecho y para el sistema de derecho necesitamos agentes del mismo, pero digo yo que se remita a uno, pues cualquiera. Basta con que abra, por ejemplo, cuál es el currículum formativo que tiene un médico, que tiene un psiquiatra y que tiene un abogado para que vea dolorosamente la ausencia de lo humano y lo social. Son de pronto unos cursitos ahí pintorescos donde se hace una especie de presentación general de la condición humana y adiós, nunca más volvemos a saber de eso. Y en la vida cotidiana, por precisamente el efecto de devaluación que han tenido los saberes humanos, desde esos saberes entronizados en el poder como formas hegemónicas de concebir la condición nuestra, entonces en la vida cotidiana y personal, la inmensa mayoría de médicos, psiquiatras y abogados poco frecuentan ese conocimiento que nos han permitido pues estos saberes ya enunciados, humanos, sociales, filosóficos, artísticos. Y si alguno lo hace, eventualmente lo hace en la lógica de poder que ha marginado el valor de los saberes mencionados, de estos últimos saberes, de los humanos, sociales, filosóficos, artísticos, los ha marginado como una forma ahí de cultura general o cuando no peor, pues de entretenimiento. Es decir, voy a leer literatura porque es que estoy cansado, quiero tener un rato de solaz, entonces voy a leer a ver cómo me esparzo un rato en este tiempo. La historia, eso es como una curiosidad, una cosa ahí pintoresca de cómo acontecían los asuntos en tiempos pretéritos y la antropología otro tanto, la sociología. Es decir, hay una devaluación, esto tiene que ver con la estructura de poder en el conocimiento contemporáneo, la estructura de poder que interviene sobre no solamente las relaciones, sino sobre los sujetos, en donde los saberes humanos devaluados, puestos en un lugar secundario o accesorio, en una lógica que es circular, pues porque en parte ha sido precisamente esa marginación producto de la intervención desde el poder de estos saberes que anclados en la vida biológica, pretenden que ese es el punto clave para exponer todo lo demás a propósito del ser humano. Entonces, desde ahí se hace una operación por la cual se vuelve superlativo el valor sobre la vida y se vuelve inferior el saber que han tramitado pues durante siglos y siglos
el juego de pensadores y pensadoras de Occidente, entonces tenemos el espectáculo de que ante todo aquello donde la vida se vuelve, para aterrizar nuevamente en nuestro dominio, dolorosa para el sujeto, que le impide, por ejemplo, vivir en el despliegue de sus mejores posibilidades, pues ahí el que tiene el poder de intervención es un ignorante precisamente de esa condición humana, como es el ignorante que yo llamo médico, su extensión pavorosa de intervención sobre lo psíquico, que es el psiquiatra, y ese funcionario recolector de los dictámenes médicos psiquiátricos a efecto de poder entonces proceder desde las instancias de poder que le permite el sistema judicial, entonces avalar o descalificar, etcétera. Y de otro lado, pero creo que es importante mencionarlo por el día de hoy, estaría en su carácter específico la clínica analítica, que es aquella que, por cuarta vez lo digo, de significante en significante, pretende que el sujeto pueda penetrar en esa bruma de su propia condición como ser, de sus relaciones con el deseo, con la ley, con la represión, que han hecho efectos concretos y articulan lo que puede y no puede en la vida, como a partir de esa clínica, de una clínica que escucha la palabra del otro, no la diagrama en función ya de un saber constituido previamente como hace el psicólogo, y mucho menos la desconoce como hace el psiquiatra. La clínica analítica hace entonces una apropiación de lo que permite, igual que Proust nos lo acaba de enunciar, precisamente que el ser humano se devele, que el ser humano pueda aflorar, pero no porque alguien que detentaba un saber sobre él interviene prescribiéndole los caminos que debe adoptar, sino porque en la magia de la palabra, de esa palabra que ha sido puesta en circulación sin atender prescripciones normativas, esa pues que en pocos términos es lo que Freud ha llamado la libre asociación, de que esa palabra vaya produciendo lo que Proust nos ha mostrado, el efecto maravilloso de que de significante en significante vayan emergiendo, vayan aflorando esos sentidos fundamentales que han estado para el propio sujeto reprimidos y que le han costado los dolores que padece. Pero otro tanto, esto sí he de dejarlo para el próximo programa, podría yo decir que en el planteamiento de Proust está también una cierta teoría de lo que es la labor creativa propia ya del arte. Es decir, que el artista Proust, al presentarnos esa maravilla de obra que es En busca del tiempo perdido, de Contera, está también presentándonos la forma en que el artista crea, que es una forma que difiere de lo que pueden ser los procesos conceptuales y teóricos propios de los saberes filosóficos, científicos, etc. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.